Bueno, muy buenas noches. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia en el canal de Terra Mirabile de Alberto García, de la organización Sonars. Y bueno, lo primero de todo, darle las buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por tu tiempo y por el artículo que vas a escribir para el próximo número de Americana, que además es portada. Y quería empezar, pues, como hago con todas las personas que entrevisto, todos los articulistas de la revista de la editorial. Cuéntanos un poco sobre ti y cómo has llegado a todo esto de la arqueología subacuática, si se dice así. Sí, pues bueno, estudié historia, el grado de historia en La Laguna y después el máster de arqueología también en la Universidad de La Laguna. He trabajado de por medio, pero en ese periodo hice un par de cursos de formación, de hecho con la empresa Arquesub ahí en Cartagena, Murcia. Y aprendí sobre prospección arqueológica. Es verdad que nunca pudimos trabajar con material por diversos motivos, pero vamos, que sí, nos enseñaron todas las técnicas de prospección, sistematización de procedimientos, cómo tratar con la administración. Y bueno, a partir de ahí ya fui estudiando yo por mi cuenta. Y en 2015, que fue cuando hice el máster, empecé el máster de arqueología, enfoqué el trabajo de fin de máster hacia la Carta Arqueológica Subacuática de Tenerife, como modelo de estudio del territorio a muchos niveles, no solamente como base de datos con la inclusión de localización de pecios ni restos arqueológicos, sino también como un modelo desde el ámbito jurídico, desde el ámbito de la difusión, de la investigación, eh, nuevas técnicas combinadas perdón, vamos, interdisciplinares para poder actuar. Y bueno, finalmente salió bastante bien el trabajo de fin de máster. Y bueno, fue calificado con matrícula. Y bueno, pero continué con mi trabajo y posteriormente pues me llegó a mis oídos bueno, a través de una solicitud de ayuda, es decir, me pidieron consejo para la elaboración de un proyecto que estaba llevando a cabo el gobierno de Canarias. Pues me pidieron asesoramiento en cuestión de arqueología subacuática. Y cuando me doy cuenta, este proyecto me enseñaron en los pliegos y era una copia íntegra del trabajo de fin de máster. Y claro, le di registro de propiedad intelectual, algo que no había hecho y que me había recomendado un miembro del tribunal. Este trabajo, de hecho, nunca había sido publicado porque quería sacar una monografía, no lo subí al repositorio de la universidad. Y en el doctorado que empecé en 2018 en la Universidad de La Laguna, bueno, ocurrieron varias cosas y finalmente decidí no seguir. Y bueno, y continué yo por mi cuenta. Entre otras cosas, me uní a una asociación que se llamaba o se llama CIAS, que en su momento, bueno, hubo diversos acontecimientos que hizo que nos disgregásemos y fundásemos la mayoría de los miembros otra asociación a nivel nacional llamada SONARS, Asociación Nacional de Arqueología Subacuática, que nos enfocamos hacia el, el estudio, la difusión, la protección del patrimonio, también del patrimonio natural. Nos preocupamos un poquito por congeniar, por incluir, entrelazar esos dos matices, pero sobre todo nos enfocamos al patrimonio arqueológico sumergido y a su investigación, su estudio, y sobre todo pues, somos una organización para fomentar la creación de trabajo profesional de los socios y sobre todo que se nos remunere profesionalmente como una profesión que en muchos casos no está reconocida o no tiene la misma relevancia que otras disciplinas a las que a cuyos miembros les son concedidos les son concedidas grandes sumas de dinero. Nosotros lo que queremos es poder vivir de este trabajo profesional y no tener que depender de trabajos que siempre, bueno, siempre la vida da muchas vueltas, pero no queremos tener que depender específicamente de otros trabajos y es decir, desempeñar nuestra labor en arqueología subacuática como actividad, vamos, vocacional. Queremos que sea vocacional, pero también profesional.
Y bueno, y en ese sentido, bueno, también he seguido estudiando arqueología, me inscribí en el máster de arqueología subacuática, náutica y subacuática de la Universidad de Cádiz. Me falta por entregar el trabajo de fin de máster, pero bueno, en ese sentido lo he enfocado hacia el estudio de la flota de Nueva España hundida en 1657 en Santa Cruz de Tenerife. Y aparte de eso, soy, a raíz también de mi movimiento aquí en Tenerife, e intentar llegar hacia los buceadores, intentar incluir a todos los partícipes en las actividades marítimas y de mar, relacionadas también con la arqueología subacuática y de cara a la población, pues en este momento soy el encargado de la sección de patrimonio cultural subacuático de la Federación Canaria de Buceo, del Comité Científico de la Federación Canaria de Buceo. Y bueno, y en la actualidad soy secretario de SONARS. Y bueno, en este momento llevamos varios proyectos encaminados que espero que vayan llegando a buen puerto. Perdona si me he extendido un poco, pero No, bueno, perfecto, has dado un marco perfecto para conocer tu labor, gracias. tu trabajo y tu dedicación. Aterrizando un poco en la revista, en lo que nos vas a escribir, en lo que nos estás escribiendo, lo que va a poder disfrutar el lector. Háblanos de, es que me parece fascinante que estamos hablando de algo que sucedió en el 1600, ¿no? El hundimiento de una flota. ¿Qué importancia tenía esa flota? ¿Qué se sabe de ella? ¿Qué has investigado? Indudablemente de manera sucinta, porque eh, Sí, no, son miles y miles de páginas lo que sí, yo ya creo he que un consultado poco y sí, bueno, trasladarle perdona, al dime. lector, un poco picarle la curiosidad para que pueda conocer esto, porque yo creo que yo por lo menos lo desconozco. Va, pues perfecto. Pues mira, la investigación se centra sobre todo en documentación original, manuscrita de la época. Vamos, para poner en contexto, el sistema de flotas de India, que de hecho ahora han sacado un libro nuevo, Dios no recuerdo el autor, discúlpenme, pero es verdad que han sacado una muy buena obra del tema. Pero en resumen, el sistema de flota que se llama navegación en conserva es una técnica, bueno, un modelo de convoyes que organizó la corona española, bueno, castellana, que era la que tenía competencias en América, pero lo que se conocían como las Españas, que posteriormente, ya en 1717, sería con el decreto de Nueva Planta, España. Pero bueno, el sistema de flota se organizó de forma que había un convoy de diversos navíos mercantes custodiados por un galeón normalmente, un navío que era la capitana que iba en cabeza y una almiranta que iba en retaguardia y eran navíos artillados, aparte de que los navíos mercantes podían ir artillados también, pero se estableció un sistema comercial con puertos estipulados en el Atlántico, en la ida, partiendo desde Sevilla, Cádiz, pasando por las Canarias, especialmente por los puertos reales, que serían Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Pero tiene especial relevancia para algunos casos Santa Cruz de Tenerife como último puerto de salida antes de emprender el viaje del Atlántico, llegando los sistemas de flotas, que bueno, había una que era la que iba a Nueva España, que era el actual Veracruz, y otra que iba a tierra firme, a lo que viene a ser la zona de Panamá. Es decir, la flota salía de Cádiz siguiendo el Alicio, bueno, Sevilla o Cádiz, depende del momento, seguía el Alicio, paraba en Canarias y llegaba hasta La Habana normalmente. Se dispersaba ahí según se fueran a organizar, perdón, según fueran a destinarse los productos hacia cada ciudad de Centroamérica, donde comerciar normalmente se hacía en función es decir, se organizaban ferias tanto para llevar los productos como para comprarlos. Y ahí se intercambiaba de tal manera que a la vuelta se volvían a reunir los navíos, tanto de tierra firme como de Nueva España. Bueno, de tierra firme partían desde Cartagena, de Indias, Portobelo o Nombre de Dios, según el caso, y después Veracruz, pero principalmente se reunían en La Habana y volvían otra vez hacia Europa.
Siguiendo las corrientes atlánticas, pues pasarían por Azores y después llegarían de nuevo a Sevilla. Es decir, llegarían Cádiz, Sevilla. Y después de la división de la corona española y portuguesa en 1640, pues muchos de los navíos pasaban por Canarias y después volvían a tomar la corriente hacia la península de nuevo. Pero en ese sentido, tenemos un poquito lo que sería el sistema de flotas y ahora te paso a comentar las flotas de Nueva España, un día en Santa Cruz. Bien, la flota de Nueva España estaba comandada, era la flota conocida como un tipo de flotas conocida como la flota del tesoro, que realmente sí es verdad que llevaba monedas de plata y plata y oro en barras para la corona, pero que llevaba un montón de productos de manufacturas y productos primarios, como también llevaba muchos elementos de investigaciones científicas de América. De hecho, una de las cosas que mencionan los documentos es que se llevaban una pareja de colibríes en la flota que se hundió. Pues bueno, eso iba a ser llevado a Cádiz y en Cádiz, de hecho, en el año anterior, desde el año anterior, en el marco de la guerra contra Inglaterra de 1655, contra, bueno, el que sería Oliver Cromwell, el que sería, bueno, eh, no sería rey, sería el Lord Protector, como era llamado, que, bueno, se comenzó la guerra contra España y en Cádiz, entre Cádiz y Canarias, había y el Cabo de San Vicente y Lisboa, había constantemente una patrulla de fragatas inglesas, pues cerrando el paso o, vamos, manteniendo ahí un control, impidiendo que las flotas tuvieran un libre desplazamiento y asaltando y hundiendo las que capturaban o las que no podían capturar y en combate se hundieron. De hecho, uno de los casos es el galeón de Marcos del Puerto en la entrada de la bahía de Cádiz del año anterior, así como numerosas otras flotas que llevaban, perdón, numerosos barcos de otras flotas que llevaban cargamento, que precisamente lo que les interesaba a los ingleses era la plata americana y sobre todo la plata en monedas. La plata en monedas principalmente era destacada por los reales de A8, los conocidos como reales de A8, piratas del Caribe y todo esto lo vemos que son muy conocidos, pero en realidad esos mismos reales de A8 son reales de plata, perdón, son los conocidos como pesos eh, compuestos por una cantidad de plata equivalente a 8 reales, es decir, cada moneda, conocida como peso fuerte, que era moneda de intercambio internacional, acuñada en su mayoría en México, en Perú y después también en Sevilla, bueno, y en otras secas españolas, ahora precisamente no recuerdo, pero bueno, era conocido como el peso fuerte y era una moneda de cambio internacional. Vendría a ser en bolsa o en economía internacional el patrón oro, pues la moneda de intercambio desde Japón hasta América, pasando por toda Europa y Asia, era, era el real de 8. Pues en este caso, precisamente, pues tenemos la noticia de que bueno, estoy ya mirando en documentación, realmente es documentación manuscrita, inédita, que se encuentra sobre todo en el archivo perdón, el archivo de Indias, referente a la correspondencia epistolar, a las cartas del capitán general de la flota, Diego de Egues, con el rey, y posteriormente también hay correspondencia con el capitán general de Canarias, Diego, perdón, don Alonso de Ávila y Guzmán. Pues en este sentido, se dan noticias, pese a que ya se sabía que estaban frecuentando las aguas del Golfo de Cádiz los navíos ingleses, pues se da aviso continuo de las nuevas que hay para saber qué itinerario siguen esas fragatas que impiden la entrada al puerto y se mandan noticias continuamente. Ahora pensamos, no, mandamos un mensaje en el móvil o en su momento con telégrafo, pero antes para mandar un mensaje con una carta se mandaban mensajes hasta por cuadruplicado.
y se mandaban 4 navíos diferentes con la misma carta para que llegase al mismo destino y se pagaba es decir, siempre se aprovechaba un navío que fuera a hacer esa ruta, pero se le pagaba por la función que desempeñaba. Pero vamos, se mandaban hasta 4 navíos con las mismas misivas para notificar de una noticia en un puerto a alguien. Y claro, eso implica 2 meses de navegación prácticamente de cada navío. Solían ser navíos ligeros, de pequeño calado, muy maniobrables, que lo que venían a conocerse como navíos de aviso. Pues en ese sentido se dio aviso a Nueva España de que estaba, es decir, al puerto de Veracruz, donde estaba la flota esperando a salir hacia La Habana para después tomar ruta atlántica. Se avisó de que estaban patrullando Robert Blake como almirante de la flota inglesa, estaban patrullando las aguas de Cádiz, pues se avisó de que se retrasase la salida de la flota un par de veces hasta que se mandó que fuese a La Habana y aquí es una de las cosas curiosas que me llama la atención. El rey manda las instrucciones de todo lo que tiene que hacer la flota, es decir, tienes un compendio de instrucciones, la divide en 4 o 5 fragmentos, de esos 4 o 5 fragmentos hace 4 copias y de esa copia manda diversos navíos para que primero se encuentren con la flota en Veracruz. Una vez tengan la noticia en Veracruz, vayan a La Habana. Después en La Habana salgan hacia Canarias, que es lo que se mandó. Pero claro, es muy curioso que en las propias cartas que manda el rey se dice la ruta que hay que seguir. Es decir, suban sigan la ruta 22 grados norte hasta tal meridiano. Y es una cosa impresionante, porque aparte de seguir corrientes, vemos un avanzado sistema de navegación. Es decir, lo que vemos hoy como... A ver, hay muchas formas de entender las cartas portulanas, pero uno de los significados que entiendo que pueden tener las cartas portulanas, y ya no me refiero a los portulanos de navegación costera, sino esas cartas de navegación que vemos que tienen rosas de los vientos y un montón de líneas, 32 líneas que se cruzan en medio del Atlántico o de los océanos, pues vienen a ser líneas, son las rutas que han de seguir los barcos, es decir, donde se cruzan esas líneas es donde hay que seguir la ruta y donde se puede cambiar el rumbo para seguir una autopista virtual para llegar a un destino. Pues en ese sentido se manda a que vaya a Canarias para informarse. La flota para en La Palma, seguidamente pasa a Tenerife, llega en febrero de 1657, está ahí unos días y va a salir, pero se le manda otro navío de aviso que vuelva, para que vuelva. A la par también se le rinde a la capitana o en una tormenta el palo mayor y bueno, vuelven a Tenerife y fondean en el puerto de Santa Cruz. Como parece que está bastante próximo el ataque, pues bueno, prefieren curarse en salud y descargan toda la plata. Es verdad que algún cargamento de los navíos mercantes se quedó en los barcos. Los barcos salvo la capitana y el almiranta, se desartillaron todos los navíos y se dispusieron en las baterías de costa, construidas profeso por la guerra contra Inglaterra en 1656 y 1657. De hecho, una de las cosas muy interesantes es que encontré precisamente el otro día, de ahí a que te dijera que seguía buscando información, pero por fin encontré las actas del Cabildo, la orden original de la construcción de esas fortificaciones, de las cuales hay referencias en la bibliografía escrita, pero ninguna referencia todavía al proceso de construcción ni a las órdenes de construcción. Y esto, bueno, hablándolo con mi profesor, mi tutor de trabajo de fin de grado, de fin de máster, Alberto Gullón, que muy posiblemente se deba a que mucha gente, que es verdad que es complicado, pero que no, la paleografía del siglo XVI y XVII pues no es tan agradable a la vista y es bastante compleja. Pero yo como me considero un friki que me pongo a leer esas cosas continuamente y en mis ratos libres eso pues he aprendido, es verdad que he trabajado transcribiendo documentación y la verdad es que lo disfruto. Y aunque me pase horas y horas para descifrar un par de páginas, pero la verdad es que se encuentra información muy llamativa. Y después también hay información, y no es inédita, porque, bueno, parcialmente inédita,
el plano de una de las fortificaciones hechas en Santa Cruz, que la hicieron los propios miembros de la flota de Nueva España cuando fondearon en Santa Cruz, pues están los planos digitalizados en el sistema de archivos estatales PARE, que es la fortaleza del Bufadero, pero precisamente encontré las referencias a la construcción de esa fortaleza en el archivo de India, es decir, encuentras documentación de todo, es flipante, perdón la expresión, pero vamos, es una cosa que me fascina, es una cosa impresionante. Pues bueno, para no entretenerme más, nada, finalmente el 30 de abril, el 29 por la noche, 30 de abril, se avistan velas de navíos enemigos. Parece ser, hay distintas versiones, pero parece ser que son 36 navíos en total. Son 28 que atacan, que se dividen en dos escuadrones, más otros tres que se quedan a retaguardia, más otros tres que serían parte de- no, de los cabecillas de los navíos. En total, entre 36 y 36 fragatas de guerra. Podrían estar artilleras aproximadamente con 1000 cañones, que se dice pronto, pero bueno, es una cosa que según las fuentes históricas y según el estudio, vamos, lógico, del acceso al puerto de Santa Cruz, siguiendo las corrientes naturales, es decir, siguiendo el viento alisio, que es el que suele soplar con predominancia en el archipiélago, pues se aproximan costeando desde el noreste de la ciudad, bueno, que en aquel momento era lugar. Y de hecho, esto lo hablé con un amigo que es verdad. Cuando se dice, por ejemplo, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, que en realidad el lugar es lo que podría ser equivalente a una pedanía o incluso una división administrativa menor. Es como la división administrativa de una población de muy pocos habitantes. Entonces, sí es verdad que el lugar era precisamente nombrado lugar y puerto de Santa Cruz de Tenerife, que vendría a ser el puerto de la ciudad de la capital que era San Cristóbal, La Laguna. Y bueno, perdona, no me entretengo más. Y bueno, pues se entraba en la ciudad costeando pegada a la costa para que las corrientes no sacasen de la bahía después a los navíos, porque era muy difícil retornar después y habría que hacer un rodeo enorme. Pues empiezan abriendo fuego contra la batería de Paso Alto, que está más al sur de la del Bufadero. La del Bufadero, que es la que hizo la gente de la flota, parece que no entró en acción. Es verdad que no he encontrado todavía documentación que lo verifique o lo niegue, pero se dice que cayeron 5000 balas en todo el combate y 1000 de ellas parece ser que cayeron sobre la fortaleza de Paso Alto. Realmente dice, no, el castillo de Paso Alto fue el que más combatió. No, el castillo de Paso Alto era el primero que estaba en esa línea, en ese camino de entrada al puerto. Y si los navíos de ataque enfilan el puerto en línea y atacan a la costa, el primero que se va a llevar es Paso Alto, que precisamente estaba en un lugar donde había un paso más alto y haciendo mella en la pared de la montaña, cayeron peñascos del Risco, pues sobre la fortificación, que realmente en ese entonces era una fortificación muy pequeña con un par de cañones nada más. Pues se dispuso en toda la línea de costa de la ciudad una serie de trincheras y más baterías y fortines, y después el castillo principal junto al que estaba fondeada la flota, especialmente la capitana y la almiranta, que fueron las que prestaron muchísimo combate. Pues bueno, en ese sentido, pues estaban todos dispuestos, sobre todo los navíos, bajo la cobertura de artillería de los castillos principales y del mayor número de cañones posible. Y bueno, pues los navíos ingleses se dispusieron frente a la flota, hubo muchos intentos de desembarco, no se consiguió ninguna vez, se llegaron a capturar navíos, un par de navíos mercantes, finalmente los hundieron porque tendrían que haberlos remolcado. eh, perdón, de los 9, 7 fueron incendiados por el combate de artillería y la capitana y la almiranta trabaron combate. La almiranta, que fue la primera en caer, finalmente
le prendieron fuego a la Santa Bárbara, que es donde se almacenaba la munición, y la echaron a pique. Y la capitana, que aguantó más, pues que está muy próxima al castillo principal, pues batalló durante al menos una hora más. Y finalmente embarrancó y también le pegaron fuego a la Santa Bárbara, causando un montón de daños. Varios oficiales también se pegaron, vamos, dijeron que salieron con quemaduras, con un montón de daños. Y eso, pues, en resumen, se siguió trabando combate durante 10 horas más en la ciudad, pero los ingleses no consiguieron tomar la ciudad ni la flota, pero tampoco se perdió la plata. Es decir, los ingleses lo tomaron como una victoria por haber hundido la flota de Nueva España, y los españoles lo tomaron como una victoria por haber protegido la plata. Es decir, que en cierto modo fue un empate técnico. Más aún, es verdad que parece ser que con todo el registro que se hizo del contrabando que llevaban los navíos, llegó a tal punto que se pudo costear el coste de los navíos perdidos. Bueno, pues en ese sentido, en el mes posterior, ya bueno, se preocupó mucho la ciudad. De hecho, se llegaron a reunir 10.000 hombres en Santa Cruz, que era prácticamente toda la fuerza militar de milicias y compañías de la isla. Se llegaron a reunir en Santa Cruz. Y finalmente, bueno, no volvió a haber ataques, aunque sí varios navíos estuvieron rondando el puerto. Y en ese mes posterior, ya en el siglo XVII, la corona contaba con una unidad de buzos profesionales de la corona para recuperar cargamentos. Se había usado en Bahamas, se había usado en Cádiz y se usó en Tenerife. Para recuperar los cargamentos de plata no fue necesario recuperar porque se había puesto todo a salvo, pero sí los cañones que artillaban los navíos de guerra. Y de los 108 cañones que llevaban los navíos, se recuperaron 102 en la última carta que encontré, y faltaron 6 que bueno, no he encontrado más referencias, que a día de hoy no tengo las referencias suficientes, pero que no descarto que por la correspondencia manuscrita del capitán general de la flota, dirigida al rey explicándole lo que había ocurrido en la batalla, y del capitán general de Canarias explicándole al rey lo que había ocurrido antes, durante y después de la batalla, pues no descartaría que en 2016 6 cañones que se encontraron fueran correspondientes a la flota. ¿Qué pasa? 6 cañones que se encontraron en una obra del puerto de Santa Cruz, es decir, se colmató con una dársena, o sea, con escombros y una dársena, se colmató gran parte del entorno portuario del entonces, y al hacer la vía de servicio excavando con maquinaria, se encontraron 6 cañones. ¿Qué pasa? Por fuentes orales, varias fuentes orales, de hecho, y inconexas entre sí, pues resulta que eran los restos de un pecio. Es decir, había maderas, había cerámica, había muchas cosas que, en palabras de un técnico de carreteras del Cabildo, están o en casa de alguien o en el vertedero. ¿Y qué pasa? Lo que no se pudo romper fueron esos 6 cañones. Y esos 6 cañones, bueno, sea del barco que sean de la flota de Indias o no, pues están 4,5 de esos cañones están en el Museo Militar de Almeida. El otro cañón y medio no sé dónde está. Y bueno, 2 de ellos tienen claras marcas de estar combados, pues por el intento de haberlo intentado destruir. O sea que bueno, hay muchas cosas que decir, pero bueno, en resumen, lo que significó la imposibilidad de la llegada de la flota de Indias a la península fue que no llegase la remesa de plata americana de ese año, que se juntaría con la crisis de los problemas que hubo el año anterior y de todos los años que no había llegado en su totalidad la remesa de plata durante la guerra de Inglaterra, durante el periodo de guerra contra Inglaterra. Y lo que vendría a suponer una crisis en Europa, una crisis que bueno, gracias a Dios se pudo salvar la plata, y en los 2 años siguientes se devolvió en diversas remesas a Cádiz. Pero este simple hecho de que se viera retenida aquí en la laguna, pues supuso indirectamente una crisis económica en Europa
debido a que gran parte de la plata que llegaba a España era destinada a pagar tanto a ejércitos europeos como a pagar a comerciantes o distintas contratas que tenía la corona española o deudas que tenía para con comerciantes y prestamistas europeos. Y en ese sentido, bueno, englobamos este acontecimiento en el marco atlántico que tiene que ver con América, porque es el fruto de toda esta producción. Canarias como nexo siempre entre América y Europa. De hecho, hay una canción muy bonita. Soy América y Europa, mis raíces bereber. Soy Atlántico y simiente. Soy Alicio, sal y miel. Es una canción de Canarias muy bonita que realmente en un par de frases resume ese nexo que siempre ha tenido Canarias, tanto en el poblamiento de las propias islas como de América, y esa interconexión que ha tenido históricamente y poblacionalmente y culturalmente durante tanto tiempo. Y bueno, no sé si quieres preguntarme algo más, no sé si me he extendido demasiado. Yo espero ceñirme un Bueno, poquito. bueno, es que es fascinante. Podríamos estar aquí toda la noche. Estoy seguro de que esto va a potenciar mucho que se lea con más atención el artículo y se quiera profundizar más, porque yo personalmente creo que merece la pena y, como bien dices, la conexión que hay de este episodio bélico naval, la defensa, los cruces de datos, la Internet del momento, que eran esos archivos, toda esa labor de investigación tan increíble y que luego propiciara una crisis económica en Europa, todo ese nexo que has hecho me parece fascinante. Yo lo disfruto mucho. Bueno, me surgen muchísimas preguntas. Eh, por resumirlas, las que se me han ido ocurriendo, una sería cuántos pecios se hundieron en este momento, en este episodio, en qué estado están los que se encuentran, si es que se encuentran o qué vestigios hay y qué labores hay para recuperar este tesoro cultural, ¿no? O este episodio de la historia. Vale, pues tristemente te lo tengo que decir así. Pecios serían 9 mercantes y 2 galeones de guerra. Están todos hundidos en la costa de Santa Cruz, muy posiblemente hoy debajo de las dársenas o dentro del entorno portuario, seguramente sepultados, revueltos por actividades portuarias, destruidos por dragados, destruidos como en el caso que comenté, como tantos otros pecios por obras portuarias y de infraestructuras litorales. Y bueno, y esto a iniciativa personal y, y también por deseo de muchos colectivos, pero institucionalmente no se ha hecho absolutamente nada por protegerlos ni ponerlos en valor. Se habla continuamente del ataque de Nelson a Santa Cruz, que evidentemente es un evento de gran relevancia, es una gesta de Santa Cruz, no lo olvidemos, pero también hemos de tener en cuenta que la flota de Nueva España y el ataque de Santa Cruz ha sido el evento bélico de mayor importancia que ha tenido la isla en su historia. Lo podemos comparar a la conquista de la isla por el número de combatientes, pero la relevancia a nivel mundial, creo yo, por esto que supuso después la crisis económica y eso, pero a nivel de movilización en el contexto insular y después las consecuencias económicas y sociales, es el mayor evento que ha habido en Tenerife en su historia. Y bueno, solamente en Canarias le gana en relevancia el ataque de Van der Does a la ciudad de Las Palmas en 1599, que asaltó la ciudad bueno, el ataque fueron 76 navíos. Este ataque de Blake fueron entre 33 y 36 navíos contra 2 galeones y 9 mercantes y toda la batería de costa. Esto supone que estos navíos y estos galeones se unan a mucho patrimonio hundido que hay en Santa Cruz. Hay fácilmente documentados por documentación textual en más de 100 navíos en el puerto de Santa Cruz. Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo. El ataque de Nelson, ya para poner en comparación, fueron 9 navíos, perdón, 12, eran 9 más grandes,
creo que eran 12 navíos, es decir, 9 navíos de línea y otros 3 más pequeños que atacaron la ciudad y que solamente se hundió un navío de desembarco, el Cutter Fox, que es lo que todo el mundo tiene en boga todo el rato, el Cutter Fox, la gesta de Nelson, el Cutter Fox, como si no hubiera nada más en Santa Cruz. Pero es que hay navíos desde el siglo XV hasta el siglo XX, hundidos, que sean de contexto arqueológico, hundidos en el municipio de Santa Cruz y especialmente en el puerto. Y lo que se hace es todo lo que se encuentra o se lo agencia a la gente, es una de las cosas que yo me cabreo mucho, porque se castiga al buceador deportivo por tener colecciones privadas que sí no deberían haber sacado, pero claro, no es lo mismo llevarse una botija debajo del brazo de ir con una bulldozer y arrasar un pecio que conscientemente sabes que es un pecio, con lo que ello implica, siendo tumba de guerra, siendo tumba no de guerra, es decir, habiendo fallecido personas, habiendo un legado cultural e identitario enorme en ese contexto, pudiéndose sacar muchísima información y ya, ¿por qué no?, pudiendo ser una herramienta económica bien gestionada y de forma sostenible que dé un montón de salida y de publicidad y patrocinio ya no digo a la sociedad canaria, sino a las instituciones que ahora se lo están cargando. Si se preocupasen un poquito por gestionar estas cosas, pues podrían estar sacando beneficio económico y social a punta pala. Pero claro, no interesa. Una excavación de urgencia que puede llevar a lo mejor 3 semanas en la que se retiren de forma ordenada pero preventiva unos restos, a la par que se avanza con esa misma obra de infraestructura. Por otro lado, no tiene por qué significar nada para esta institución. Pero bueno, uno ya se ha ido dando cuenta de que en muchos sentidos, y no digo que sea la autoridad portuaria, sino en muchas instituciones que ya se dan hechos de corrupción en los que ya no me voy a meter y en los que realmente me preocupa cómo está la situación. Y personalmente, en cuestión de investigación, yo no he querido dar mi brazo a torcer con nada. No me gusta ceder ante nadie cuando tengo unas convicciones firmes. Y creo que por eso en este momento estoy sin trabajo, porque precisamente quiero hacer las cosas como se deben hacer. Y si algo no ofrece a unos sectores establecidos un beneficio económico inmediato, parece que no interesa. Así que nada, bueno, yo sigo intentando que se hagan las cosas y poco a poco, por lo menos, sé que tengo el apoyo de muchísima gente, sobre todo buceadores deportivos, buceadores profesionales, instituciones, aunque de las instituciones vinculadas con el patrimonio de Canarias no tenga muchas, sobre todo Dirección General, que parece que bueno, que ha hecho oídos sordos a todos los llamamientos que le he hecho. Espero que cambie la situación. Y ya no es una crítica ni una denostación, sino simplemente es una llamada a que se hagan las cosas bien en un futuro. Y bueno, eso. Perdona si me he extendido mucho. No, no, perfecto. Bueno, es una pena. La verdad es que es una pena que una historia que en poco más de media hora nos has imbuido de curiosidad a todos y que forma parte del legado de todas las personas de Canarias, de toda España y de todo el mundo, pues patrimonio del mundo. Es Gracias. un fragmento de historia. Yo siempre acostumbro a decir mucho, especialmente en la revista americana, cuando alguien me habla de la protección de un bosque, cuando alguien me habla de la protección de un lago, de unos restos arqueológicos precolombinos en este caso, de las flotas de la corona española, bueno, yo siempre lo que digo es que aquí perdemos todos. Cada vez Sí, que se pierde un patrimonio natural o cultural, pierde la humanidad, ahí porque está. es patrimonio de todos, no tiene fronteras, y en ese sentido espero que, bueno, pues que este pequeño vídeo y este artículo den a conocer, pues, que la situación debería de virar Y que hacia, si te puedo comentar una cosita, por que supuesto. realmente lo dejo claro. Un procedimiento arqueológico es una investigación destructiva. Es decir, de la misma forma que se destruye una cosa conscientemente, irreversiblemente y en la mayor parte de los casos, aunque se conserven muchos materiales, en una excavación arqueológica se destruye el contexto.
Pero ¿qué pasa? Documentamos todo de tal manera que se puede reconstruir y de que se puede interpretar. Es decir, no creo que sea muy diferente una cosa de otra, eh, pero ganaríamos mucho si se hiciera bien. Pues yo creo que todo este patrimonio, en vez de perderlo irremisiblemente, si se pudiera musealizar Ahí y se está, pudiera visitar algunos vestigios de manera ahí está. submarina, pues sería un enorme atractivo Claro, me para refiero la a dentro, gente. dentro del puerto, que eso ya es Sí, sí, sí. intocable, como quien No, dice. lo entiendo Pero si se puede perfectamente. sacar y se puede consolidar, es verdad que para consolidar las maderas son procesos muy caros. Y digo, bueno, pues si no se va a consolidar porque no quieren, una de dos, o que se dejen ahí y que se tapen, y ya para un futuro se verá lo que se hace, o que en el proceso en el que se revuelve todo, es decir, se deconstruye todo el yacimiento, y ya no vuelve a tener su posición primaria, es decir, su posición original, con eso me refiero a destrucción, bueno, pues o que se interprete o que se conserve, pero vamos que no hay que arrasarlo, es decir, que si se va a perder esa información, es decir, si se va a perder ese yacimiento, que por lo menos sea conservando la información, me refiero a eso, Yo no puedo estar más de acuerdo. De hecho, para mí sería como permitir que se prendiera fuego a incunables que están en la Biblioteca Nacional. algo así, sí. Todos lo veríamos como una barbaridad y sin embargo estas otras barbaridades de sepultar de manera irremisible trozos de historia pues suceden en silencio, a profundidad y bueno, de alguna manera no hay visibilidad de ello. Entonces, bueno, yo creo que el trabajo que estás haciendo pues también permite visibilizar este problema. Entonces, realmente de toda esta flota no hay un vestigio todavía recuperable, está todo absolutamente destruido. Yo entiendo que sí, y sigo investigando sobre los cañones que se extrajeron. A ver, y bueno, y después ya sería ver en qué colecciones privadas están las cosas que se sacaron de ese pecio al menos que se destruyó con las bulldozer y con las excavadoras en ese entorno portuario ya colmatado. De ser así, eh, de ser los cañones provenientes de uno de esos navíos, los cañones que dije que están en el museo, eh, eh, es decir, perdona que me he liado. Tengo que comprobar todavía a ciencia cierta si esos cañones provienen de los que provienen de esa obra, de ese pecio, corresponden a los de la flota de Nueva España. Y claro, eso no lo puedo saber hasta que no encuentre más documentación y contraste mucho tipo de documentación. Porque claro, yo tengo los planos de la obra y donde fueron encontrados esos cañones. Sí, corresponde a una disposición que corresponde a un pecio. Tengo referencias manuscritas del capitán general de la flota que decía que el barco, la capitana, bueno, es decir, la flota fondeó junto al castillo principal, San Cristóbal, que viene a ser la actual Plaza de España. En la maniobra que hizo después durante el combate, pero ya casi al final, la capitana, en sus últimos momentos, la maniobra que hizo fue la de embarrancar. Pero por las corrientes y por ese alicio natural, si está al norte, inmediatamente al norte del castillo de San Cristóbal, lo que vas a hacer, si vas a embarrancar, lo más lógico es que embarranques frente al castillo de San Cristóbal, que es en ese ámbito donde se encontraron estos cañones. Si la unidad de buzos de la corona recuperó todos los cañones menos 6, es porque, en cierto modo, no se pudieron recuperar esos cañones. ¿Por qué? Porque tú tienes una fragata con una serie de grúas con la que los buzos recuperan los cañones. Pero si está en un entorno en el que la fragata no se puede superponer porque hay unos bajíos, es decir, un lugar donde ha embarrancado ese navío, pues los das por perdidos. Si son de bronce, los intentas recuperar, pero si son de hierro y no se puede al poco tiempo, los das por perdidos. Aún así, sigo investigando porque una de las cosas que se dijo al encontrar esos cañones es que correspondían a cañones de ordenanza de finales del siglo XVIII, que es un modelo estandarizado de artillería española. Bueno, al igual que había de otros lugares, pero un modelo estandarizado de artillería naval española. Pero ¿qué pasa? Al no haber modelos estandarizados en el siglo XVI y XVII,
Es verdad que estaba la fábrica de la cavada, teníamos modelos de otros asentistas, pero es decir, perdón, de otros fundidores, pero como los encargos que hacía la corona para cubrir muchos productos y servicios eran precisamente asentistas, es decir, contratistas. Cada uno tenía su forma específica de elaborar su artillería, bueno, su cordelería, sus velas, los productos que designasen a la corona. Por lo tanto, no se puede determinar a día de hoy y a ciencia cierta, además con todas las concreciones y todo lo deteriorado que están los cañones, no se puede determinar a ciencia cierta si son cañones de ordenanza del siglo XVIII o son cañones del siglo XVII o incluso anteriores que pueden corresponder a otro pecio y no a lo que comentaron en su momento que sería. O sea, espero que se me haya entendido. También Sí. estoy... No, se entiende bastante bien que no es fácil determinar en estos restos tan específicos de su procedencia y es una labor ardua de investigación. Quería, bueno, hacer un pequeño homenaje a esa portada que a mí me cautivó, que es esa foto que nos ha cedido para este número de Americana, ese ancla y ese buceador. Cuéntanos la historia de la fotografía. Ese ancla tiene relación o no, no lo sé, con el artículo, pero desde luego sí que es es auténticamente simbólico, ¿no? De todo lo que nos has contado. Pues a mí me encanta la foto, o sea, fue una cosa que, no sé cómo decirlo, es como plasmar un momento mágico en la historia, no sé cómo decirlo. Es verdad que no tiene que ver con la flota de Nueva España, no tiene que ver con el artículo en sí, en cuestión de la flota de India, pero sí tiene que ver con la navegación atlántica, es decir, con toda esa navegación de conexión Europa y América a través de Canarias. Y específicamente un navío de dimensiones considerables por el tamaño del ancla. Y bueno, salimos, te comento la historia de la foto, salimos a una inmersión, hay unas cuantas en Garachico, en el norte de Tenerife, que es otra de las historias también muy curiosas. Era el principal puerto comercial de la isla, bueno, sufrió dos acontecimientos bastante relevantes, aparte de numerosos golpes de mar que sufre incluso a día de hoy, que inundan la parte baja del pueblo cada pocos años. Pero esos dos eventos fueron en 1645, un aluvión, que hubo unas lluvias en las cordilleras de Tenerife, se empozó agua y después hubo una escorrentía enorme y arrasó con medio pueblo hundiendo varios barcos. Después, el hecho más llamativo es que ese mismo pueblo, es verdad que se salvó todo el mundo, fue sepultado por el puerto fue sepultado por la colada de un volcán en 1706 y a las afueras de la bahía, del Golfito, bueno, sí, del entorno más protegido, hay un bajío que es donde fondeaban los navíos de gran porte y donde esos navíos mandaban las barcas de desembarco con todos los productos de tierra a mar y mar a tierra. Pues ahí en esa baja es donde fondeaban los navíos. Y parece ser que no parece que haya un pecio asociado, pero es verdad que muchos barcos perdían las anclas, bien porque se quedan enrocadas, bien porque tuvieran que picar el cable por una tempestad y no pudieran recoger el cabo ni recoger el ancla, bien porque se perdieran fortuitamente. Es verdad que cada navío contaba mínimo con dos anclas grandes y tres pequeñas, depende del tamaño del navío, puede tener más, menos, de diverso tonelaje o de diverso tamaño o morfología. Pero bueno, en ese bajío creo que eran contabilizadas 26 anclas, que las contabilizó César de un club de un centro de buceo que se llama Merosú, el norte de Tenerife. Y bueno, hicimos una salida de buceo con él que nos llevó, bueno, fuimos este amigo y yo, que también se llama Alberto García, este amigo, y que vive en la Sierra de Guadarrama, al pie de la sierra. Y bueno, fuimos con Ramón Siberio, que también es un buen amigo, un gran compañero además, se ha preocupado mucho por el patrimonio subacuático y que de hecho descubrió un pecio en el sur de Tenerife, bueno, en la vertiente suroriental, el Tinerfe.
Y bueno, fuimos a una inmersión a ver los túneles de Garachico, unas cuevas dentro de, bueno, es un túnel, no es muy largo, pero es espectacular. Y está dentro de una formación basáltica de disyunción columnar, es decir, lo que viene a ser la calzada de los gigantes, pero bueno, no tan específicamente los órganos tan colocaditos, pero una formación geológica impresionante, con una óqueda dentro y con diversos desplomes de esas diaclasas y disyunciones columnares depositadas en el suelo. Pues esa formación rocosa es precisamente la baja donde fondeaban los barcos, si el fondo oceánico está a unos 30 40 metros, esa baja se eleva hasta los 10 metros. Pues en el lateral de esa baja fue impresionante la sensación al llegar, girar una curva y ver ese pedazo de ancla que yo no sé, es un ancla de caña larga, parece corresponder a un ancla del siglo XVI, XVII, de un navío considerable, unos 30 metros entiendo yo que podría llegar a tener por las dimensiones del ancla y por, por las fuerzas que tendría que soportar. Y bueno, y llevaba yo la cámara de fotos, yo me hubiera hecho una ilusión también enorme salir en la foto, pero digo, con haberlo disfrutado me vale de sobra. Y además me hacía mucha ilusión que este amigo también, y digo, coño, ya que vienes aquí de vacaciones, sácate la foto y venga, ponte al lado, digo, ahora tal. Y digo, mira, ahora vamos a hacer una cosa, digo, déjame sacar unas fotos al ancla, bueno, hasta así con señas, después se lo expliqué, para que se vea el ancla sola y después le digo, y ahora ponte tú como modelo, es decir, siempre está bien sacar un modelo a escala. De hecho, si lo ves al lado suyo, eso, el ancla, sé que son entre dos metros, a ver, 3 metros me parece que eran. Pero claro, él con las aletas así a lo largo y eso se ve un poquito más corto y eso, pues nada, pero la situación fue esa, estar buceando, salir de los túneles, girar, ver unas formaciones basálticas impresionantes, girar y ver ese ancla ahí que llevaría por lo menos 300 años, que sea como sea que se desenganchó del barco, que finalmente se invirtió y ha permanecido tal y como está durante tanto tiempo, me parece como un fósil ahí inserto en la roca y wow, una cosa impresionante. A mí me evocó una sensación fascinante y la verdad que impresionante. Pues yo creo que nadie mejor para explicar la portada de la revista y creo que merecida portada. Yo creo que es una foto impactante. Espero que José en el montaje nos la pueda mostrar mientras tú hablas porque es muy interesante conocer la historia. Que de hecho no sé si lo dije, se llama Alberto García también, el Sí, chico de la... sí, Vale, lo has comentado. perdona, es que estoy un poco... No te Es que me he preocupes. cogido el COVID y estoy convaleciente todavía. Nada, pues ni con el COVID ha conseguido doblegar tu narrativa. Gracias, gracias. Bueno, yo ya cerrando, podríamos estar aquí mucho tiempo escuchándote. Vamos a leerte todos el artículo y vamos a seguir Gracias. de cerca en el canal cualquier cosa que nos quieras contar. Y en la revista has invitado siempre a contarnos tus Muchísimas gracias. hallazgos. Gracias. Quería despedir, bueno, como hago con todos los entrevistados, con ese pequeño juego donde nos comentan, nos recomiendan un sitio, un lugar que te guste mucho de allí donde vives, de las islas, eh, y, y si es posible, o te doy a elegir, o todo junto, algo rico. A mí me gusta mucho comer, me gusta mucho la Igual, gastronomía igualmente. y creo que es un placer absoluto. Y aquí han desfilado muchas personas de muchos países contando y de muchas regiones, de muchos sitios, contando un sitio que les gustaría que os recomiendan visitar y una comida. En tu caso, ¿qué nos recomiendas? Pues aquí de Tenerife. A ver, las cañadas del Teide y el Teide es un sitio espectacular, pero vamos a ponernos, yo por no salir del ámbito marítimo, Garachico precisamente me parece, yo porque lo vinculo también mucho a su historia, es verdad que conserva gran parte del patrimonio cultural y arquitectónico de la Edad Moderna, pero para mí, conociendo la historia y viendo cómo es el pueblo, me evoca una paz, tranquilidad e ilusión enorme verlo y disfrutar estar ahí, estando ahí frente al mar, bañarme o simplemente pasear por la costa junto al castillo
y simplemente respirar el salitre y disfrutar del sitio. Y después una comida, bueno, es que hay muchas comidas aquí que me encantan, pero específicamente, bueno, hay muchas denominaciones de origen, pero se puede decir que es de La Palma. El bien me sabe, es un postre súper, súper, súper dulce. Pero vamos, está hecho con almendras, miel y eso, pero la verdad que es riquísimo, pero riquísimo. Es verdad que muchas veces se suele usar como complemento para otros postres. No sé, a lo mejor un quesillo también es otro postre que es delicioso. Es una mezcla entre una especie de tarta de queso y flan, no sé cómo es, pero es un postre riquísimo. Y después, bueno, también tenemos las papas arrugadas con mojo, mojo verde, que suele ser vamos, perejil no, con pimiento, pero bueno, después también está el mojo de cilantro que da el toque de la hierba, es muy, muy, muy rico. Es verdad que si tienen una reunión después de comer papas con mojo de cilantro, mejor que dejen pasar un rato. Y después el mojo rojo, después mojo picón, el almogrote, y bueno, después el escaldón, ropa vieja, que no piense ropa vieja, ¿no? Es como, son pues costillas, garbanzos, verduras en un, en un potaje. Y bueno, y el escaldón es una masa de gofio con caldo sea de carne o de pescado. Y tantísimas cosas, pero bueno, personalmente yo diría que, aunque me encanta el bien me sabe, quesillo y papas con mojo. Pues Alberto, con estas delicatessen canarias nos vamos a despedir Muchísimas agradeciendo gracias. tu tiempo, agradeciendo tu buen humor, todas esas historias fascinantes que nos cuentan, deseando ya pronto leer todos el artículo, recomendar a todo el mundo que lo lea, que lo divulgue, Muchas que lo gracias. difunda y te emplazamos a contarnos muchas más historias fascinantes Muchísimas como esta gracias. y con esto despido la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Encantado y gracias.